Hola amigos, hoy quería hablarles de fósiles con un solo cuerno, pero antes que nada agradecerle a Miguel Méndez Hernández por su colaboración al canal. Muchísimas gracias por tu apoyo de siempre. Y dedicarle este video a Enrique Araujo Vargas y a su hijo Ezequiel, que me pidieron que hablara de este tema. Cuando pensamos en animales de un cuerno, seguramente se nos vienen a la mente los rinocerontes, pero en realidad el rinoceronte blanco y el de Sumatra tienen 2 cuernos, el negro 2 y a veces 3, y los rinocerontes de la India y de Java tienen solamente 1. Sin embargo, en esta familia lo más común en el pasado fue no tener cuernos. De hecho, evolucionaron de animales parecidos a tapires o a caballos. Por ejemplo, Iracius, del Eoceno de Norteamérica, que tenía 1,5 metros de longitud. Con el tiempo, los rinocerontes llegaron a tamaños gigantescos. Por ejemplo, Paracerateri, que junto con el gran proboscidio Paleoloxodon se disputan el podio por ser el mayor mamífero terrestre de la historia, con 7 metros de altura, 10 de longitud y pesando unas 15 toneladas. Como si fuera una jirafa, se alimentaba de las hojas de los árboles y se extendió por el continente asiático durante el Eoceno hasta el Mioceno. Otros rinocerontes del grupo de los aminodóntidos, con una forma de vida semiacuática, como la de los actuales hipopótamos, tampoco tenían cuernos. Ellos vivieron en Norteamérica y el continente euroasiático desde el Eoceno hasta el Oligoceno. Como podemos ver, el tener un solo cuerno no fue nada común entre los rinocerontes. El Asmotherium, conocido también como el unicornio gigante, medía 2 metros de altura, 5 de longitud y pesaba unas 5 toneladas. Contaba con un enorme y único cuerno y podía correr con gran velocidad. Se extinguió hace unos 30.000 años y recientemente fue objeto de debate, ya que un grupo de autores postuló que en realidad no tenía cuerno. En lugar del cuerno podría haber tenido una especie de muñón sin punta. La cuestión del cuerno de este animal ha sido discutida desde su descubrimiento, si tenían uno o no, lo grande que era, para qué servía. Hay distintas hipótesis sobre la función de este cuerno, que abarcan desde la defensa, atraer a la pareja, ahuyentar a los competidores, apartar la nieve de la hierba, excavar en busca de agua y raíces. Bueno, al ser herbívoros, obviamente el cuerno no podría haber sido utilizado para atacar o matar a posibles presas. Las leyendas sobre el unicornio existen desde hace milenios en China y el este de Europa, y un tema común en los relatos es su único cuerno y su imponente estatura. Una leyenda rusa cuenta que un noble unicornio tuvo que batallar con un león que representaba la mentira. El unicornio de estas leyendas vivía en una montaña sagrada y se creía que él era el padre y la madre de todos los animales. Esta criatura salvó al mundo de la sequía al cavar con su cuerno manantiales de agua pura y cristalina, y por las noches vagaba por las llanuras trazando un sendero con su cuerno. Aunque la mitología podría apuntar a la existencia real de un cuerno en el Asmotherium, deberán encontrarse más fósiles y realizarse más investigaciones antes de que podamos saber realmente cuál era el aspecto de esta bestia, averiguando de esta forma si los unicornios existieron o no realmente. Dentro de los fósiles con cuernos, los ceratópsidos son también una buena opción. Triceratops claramente tenía 3, 2 en la frente y 1 de menor tamaño en el hocico, pero otros representantes del grupo tenían un número variable de cuernos e inclusive ninguno. Protoceratops vivió a finales del periodo Cretácico, entre 75 y 71 millones de años, en Mongolia. Es una de las formas más primitivas conocidas y aunque su nombre significa el primer cuerno en la cara, no tenía verdaderos cuernos, aunque sí tenía gola o volante, que es otra de las características conocidas entre los ceratopsianos. Con el tamaño de una oveja, entre 1,5 metros y 2 metros y un máximo de 80 kilos, este herbívoro fue muy abundante y se estima que vivían en grandes manadas. Xenoceratops tenía 2 cuernos en la cabeza
y 2 más en la parte superior del volante. Chasmosaurus, Anchiceratops y Torosaurus tenían las mismas características que el Triceratops, es decir, que tenía 2 cuernos en la cabeza y un tercero pequeño en la parte superior del hocico. Esto es al revés de lo que ocurría con Centrosaurus, que tenía mucho más desarrollado el cuerno del hocico, mientras que los 2 cuernos de la cabeza eran apenas unas pequeñas protuberancias. Pentaceratops tenía 2 grandes cuernos curvados hacia adelante en la parte superior de la cabeza, un tercero de menor tamaño en la parte superior del hocico, pero además había 2 que salían de sus mejillas. Styracosaurus tenía varios cuernos repartidos en la gola, que iban variando su tamaño según la posición en la que se encontraban, donde los cuernos más grandes y largos se ubicaban en la parte superior, mientras que los más pequeños en los laterales, y también tenía un cuerno ubicado en la parte superior del hocico. Turanoceratops y Zuniceratops tenían 2 cuernos en la parte superior de la cabeza. Ahora, saliendo del grupo de los ceratópsidos, los anquilosáuridos también tenían estas defensas. Por ejemplo, Ankylosaurus y Euplocephalus tenían 4, además de una masa en la cola con la que podían evitar ser depredados. Stygimoloch vivió en el Cretácico, en Norteamérica. Era un herbívoro de 120 kilos y medía unos 3 metros de longitud, pero no los usaba para defenderse. Aparentemente tenía que ver con el estatus social, manteniendo una jerarquía dentro del grupo, y también para conquistar a las hembras en la época de reproducción. Pachycephalosaurus, ya exageradamente, tenía toda la parte de atrás del cráneo llena de pequeños cuernos, también en la parte superior del hocico. Igualmente el que gana es Dracorex, un dinosaurio herbívoro que vivió durante el Cretácico en América del Norte y que tenía la cara y la mitad del cráneo superior totalmente lleno de cuernos. Y por supuesto no me voy a olvidar de mi querido Carnotaurus, que tenía 2, aunque eran bastante pequeños. Así que podemos ver que dentro de los dinosaurios no nos vamos a encontrar con ningún unicornio. Si observamos animales actuales que tienen cuernos, predomina el tener 2. Esto mismo es lo que ocurría en el pasado. Este es un rasgo bastante común entre los ungulados, por ejemplo los artiodáctilos. Este es el caso de la cabra, el bisonte, el muflón, el búfalo cafre, el oryx, el gran grupo de los ciervos y también los bovinos como el toro. Las jirafas y los okapis tienen pequeños cuernitos, pero en su familia hubo casos de cuernos realmente impactantes. Por ejemplo, los de Cibaterium. Girafocerix tenía 4 cuernos u hociconos, Samotherium tenía 2 cuernos curvados hacia atrás y Jansiterium era más parecido a un alce que a una jirafa. Algunos reptiles también tienen cuernos, como muchos camaleones. El camaleón rinoceronte tiene 3 cuernos, que pueden cambiar de color a medida que el camaleón lo hace. El lagarto cornudo gigante que vive en México tiene espinas en todo el lomo, pero además arriba de la cabeza tiene 2 cuernos verdaderos, formados de material óseo. Con respecto a las tortugas, Stupendemis, del norte de Sudamérica, tenía 2 cuernos, pero en el caparazón, y Meiolania los tenía en el cráneo. Inclusive entre los armadillos sudamericanos extintos, algunos tenían cuernos. Es el caso de Peltephilus y Epipeltephilus, que tenían los osteodermos arriba de la cabeza tan desarrollados que formaban cuernos, protegiendo los ojos. Junto con el roedor Ceratogaulus de Norteamérica, son los únicos mamíferos que vivían bajo tierra que tenían cuernos, por lo menos que conozcamos por ahora. Si queremos realmente encontrar un animal con un solo cuerno y que se parezca al cuerno del mítico unicornio, los invito a mirar a este otro raro mamífero. El narval habita las frías aguas del norte. Los machos tienen un colmillo muy largo y retorcido de manera helicoidal que puede llegar a los 2 metros y a pesar 10 kilogramos. Inclusive hay algunos narvales que raramente se pueden ver que tienen 2 de estos colmillos o falsos cuernos. Las hembras, en cambio, no tienen ninguno. En el registro fósil se encuentra un género extinto relacionado con el narval, el cual también tenía colmillos muy largos,
Pero a diferencia del narval, en este se orientaban hacia atrás y en general eran pares, una adaptación similar a la de las morsas, que probablemente les servía para obtener alimento en el fondo marino. En la Europa medieval, los vikingos vendían colmillos de narval, los cuales hacían pasar por cuernos de unicornio. Se creía que estos supuestos cuernos tenían poderes mágicos y que tenían la capacidad de curar envenenamientos y la melancolía. Por este motivo, los vikingos y otros comerciantes de origen nórdico en ocasiones llegaban a venderlos por su peso en oro. Entonces, amigos, nos quedamos con el narval como el verdadero origen del mito del unicornio. Y si conocen más animales con cuernos, cuéntenmelo en los comentarios. Un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar muy prontito.